Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Bienvenidos a otra semana en Falando de Saúde aquí en la televisión del Correo para contarles cosas que tienen que ver con vivir más y mejor, sobre todo mejor. Lo demás, como ya los gallegos somos los más longevos del mundo, eso sí, después de los japoneses, pues por lo menos que lo que tengamos que vivir que sea bueno. María Almodóvar, mi querida compañera, bienvenida y muchas gracias por acompañarme una semana más. Gracias, yo encantada de estar aquí, lo sabes. Y ahora la pregunta de todos los días. Ya saben ustedes que en esta casa quién manda, ¿verdad? María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy en Falando de Saúde, entrevista al responsable de la unidad de neurología cognitiva de HM Rosaleda, que responderá a las preguntas de los espectadores sobre el futuro de la demencia. Por otro lado, el doctor Balboa explicará el concepto de gingivitis y desde HM Rosaleda hablarán de lo que significa la adherencia al tratamiento. Pues ya ven, vamos a volver a tratar un tema que cada vez, desafortunadamente, es más frecuente, pero que tiene que ver también con el hecho de que cada vez somos más longevos, que es la demencia, esa afección que hace que perdamos determinadas capacidades cognitivas, desde la memoria hasta el sentido de la orientación, pasando por cambios de humor, y que nos vuelve bastante dependientes, lo cual significa que no solo la persona que sufre la enfermedad es quien la padece, sino su entorno, y que para nuestro sistema sanitario, como habíamos dicho otro día que tratamos el mismo tema, supone una carga importante y donde se está invirtiendo ingente cantidad de recursos, tanto humanos como económicos, para investigar a ver si somos capaces de encontrar, no digo yo una cura, que no tiene pinta la cosa de momento, pero ya veremos por dónde van los tiros, pero sí por lo menos una ayuda para que la calidad de vida de los pacientes que la sufren sea lo más llevadera posible. Y nos acompaña una persona que sabe mucho de esto. Ya no es la primera vez, ni espero que sea la última. Es el doctor Alfredo Robles, que dirige una unidad de trastornos cognitivos en el Hospital HM La Rosaleda. Profesor, bienvenido. Gracias por esta nueva oportunidad de contactar con los espectadores. Pues esa es la cosa que nosotros queremos hacer siempre, contactar para contarles cosas interesantes. Alfredo, en la última ocasión que hablamos respecto a la demencia, incluyendo, por supuesto, a todo el mundo le suena el Alzheimer, ¿verdad? Bueno, pues hay más. Hablamos de cómo había evolucionado, digamos, durante los últimos 50 años, tanto el diagnóstico de las demencias como el manejo de las mismas. Y claro, ahora viene la pregunta del millón. Y cara al futuro, ¿por dónde apuntan los tiros? Pues se va a seguir la progresión que se traía, que se trae. Hace unos pocos días, haciendo una búsqueda bibliográfica, me paré un momento así por curiosidad a mirar publicaciones del pasado y pude ver que en el año 1985 se habían publicado en todo el mundo unos 700 artículos sobre las demencias degenerativas. En el año 2000 ya eran más de 2.500
y en 2016 más de 7.000, es decir, más de 7 veces lo del año 85. Así vemos, nos da una idea de la progresión que están siguiendo los conocimientos, ¿no? Hace pocas décadas que manejábamos unos pocos diagnósticos, la demencia por infarto múltiple en las personas que tenían muchos ictus, la enfermedad de Alzheimer en las que perdían memoria, enfermedad de Pick en los que se alteraba mucho la personalidad o el lenguaje, y la de Huntington en algunas personas más jóvenes que tenían alteraciones de los movimientos y se acababan demenciando. Bueno, pues eso en el siglo XXI ha cambiado mucho, porque ahora a las personas les podemos ver características genéticas, podemos ver por pruebas de imagen qué partes del cerebro se están afectando, por otros marcadores cómo son las alteraciones neuroquímicas que están ocurriendo. Hay exploraciones cognitivas sofisticadas que nos dan unos perfiles de alteración muy precisos, y todo eso ha permitido establecer criterios para el diagnóstico clínico de muchas variantes. Se puede ver en pantalla quizás un listado, hasta 40 diagnósticos en las demencias degenerativas, muchos diagnósticos de variantes en las demencias vasculares que antes no había, y esto es muy importante porque cuando empiecen a salir nuevos tratamientos de alta eficacia, probablemente, como pasa con el campo del cáncer, sean eficaces para tipos muy concretos de demencia, y entonces tenemos que estar preparados para ir diagnosticando estos tipos concretos. Claro. Y en el campo de la práctica clínica, doctor, ¿se prevén avances en los procedimientos de diagnóstico? Bueno, en los procedimientos de diagnóstico lo que más se está investigando es inventar técnicas para hacer el diagnóstico incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas, en la fase preclínica de las enfermedades degenerativas, o si ya han aparecido los primeros síntomas, pues saber en fase muy temprana qué enfermedad es la que está aconteciendo. Y no solo la enfermedad, sino incluso la variante de la enfermedad, lo que en medicina llamamos el fenotipo. Ya manejamos, como dije hace un momento, unos 40 fenotipos, pues por ahí van los tiros. Por una parte tenemos los análisis genéticos, pues cada año conocemos nuevas mutaciones que por sí solas producen formas específicas de demencia. En las formas familiares, pues ya podemos, con un análisis genético, a veces hacer el diagnóstico, pero en las formas esporádicas, pues se investigan combinaciones de aspectos genéticos que puedan orientarnos hacia una u otra causa, y eso, pues en un futuro próximo, probablemente constituya un método de diagnóstico, el análisis genético en sangre para las formas esporádicas. En pruebas de imagen, o quizás antes, como en las enfermedades degenerativas se depositan proteínas anómalas en el cerebro, pues esas alteraciones moleculares producen repercusiones en el líquido que circula por el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, y ahora pues ya vamos conociendo marcadores que podemos analizar en ese líquido. Por ejemplo, si va disminuyendo la proteína beta amiloide y aumentando la tau, decimos, esto está desarrollando una enfermedad de Alzheimer. El problema es que sacar líquido cefalorraquídeo sigue siendo molesto, hay que pinchar en la espalda. Entonces, muchos investigadores intentan encontrar marcadores en sangre, que sería mucho más cómodo. Pero, como el trastorno ocurre dentro de la cabeza, la repercusión en sangre suele ser alteraciones muy sutiles, que a veces no son específicas de una enfermedad sola, y entonces están investigando a ver si combinaciones específicas de alteraciones sutiles pueden ser diagnóstico de una demencia en concreto, y esa puede ser también parte del futuro. Y dentro de la imagen, pues en los últimos años se ha avanzado mucho en el terreno de la PET, la tomografía por emisión de positrones, o la SPECT, de fotones.
Eso en realidad ya se usa desde hace años en la práctica clínica, nos da una imagen muy buena de la actividad cerebral y se usa sobre todo en oncología para detectar muy tempranamente la aparición de tumores. El progreso en el campo de las demencias es que se están inventando unas sustancias que llamamos trazadores, que si se inyectan unos minutos antes de hacer la prueba, pues se fijan en el cerebro a determinadas alteraciones según el trazador que sea. Por ejemplo, si se puede ver la imagen de la pantalla, en la parte de arriba se usa un trazador que se llama FDD-NP, se inyecta y después, si se hace la prueba, a la izquierda vemos la imagen de una persona normal, está limpia, y en la derecha vemos que hay una gran captación del trazador, que significa que ese cerebro está lleno de depósitos de amiloide y de agregados de tau, es decir, que tiene una enfermedad de Alzheimer. Y es una prueba muy sencilla de hacer. En la parte de abajo de la imagen lo que se ha inyectado es otro trazador, el ioflupano, y entonces en la parte izquierda, que es de una persona sana, vemos unos núcleos del cerebro en forma de coma que tienen actividad de dopamina, y ahí se ve pues cómo son normalmente, mientras que en la parte derecha vemos que eso está muy reducido porque esa persona tiene o una enfermedad de Parkinson o una demencia con cuerpos de Lewy. Es decir, que en el campo de los procedimientos de diagnóstico se están haciendo grandes avances para detectar multitud de variantes de demencia de una manera incruenta. Lo que a mí me sorprende es que, a pesar de que vamos diagnosticando cada vez más tempranamente las demencias, el tratamiento, los tratamientos posibles, las líneas de investigación para tratar esas enfermedades degenerativas cuestan. Primero porque la investigación médica tiene sus tiempos. Incluso cuando se descubren cosas que potencialmente pueden ser una solución importante, la seguridad con la que se trabaja en la industria a la hora de desarrollar estas hipotéticas soluciones tiene unos tiempos muy marcados. Pero se está evolucionando mucho, y desde anticuerpos monoclonales hasta eso que llaman vacunas. ¿Qué aplicación se espera de las herramientas que se están aplicando ya, en algunos casos, para tratar otras enfermedades, puedan tener alguna utilidad en el tratamiento de las demencias, Alfredo? Bien, como en lo demás sigue avanzando mucho. El principio del siglo XXI vino marcado por la llegada a las consultas de los tratamientos para mejorar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, que antes no teníamos, y ahora donde están concentrados todos los esfuerzos de los investigadores es en los llamados tratamientos moduladores del curso de la enfermedad, es decir, que la puedan prevenir o que puedan frenar o detener su progresión. No solo tendrán que ser eficaces, sino que también tendrán que tolerarse bien, que es algo importante, y deseablemente ser asequibles para que nos podamos beneficiar cualquiera de ellos. Bien, actualmente hay más de 500 ensayos en todo el mundo en activo, buscando moléculas de este tipo. Sabemos que en las enfermedades degenerativas se producen unos agregados de unas proteínas anormales en el cerebro. La proteína varía según la enfermedad. Bueno, pues unos investigadores intentan generar fármacos que impidan la producción de estas proteínas. Por ejemplo, inhibidores de secretasas, que son unas enzimas que intervienen en la generación pues, de beta-amiloide. Otros pues trabajan con antiagregantes de esas proteínas para que no formen depósitos, por ejemplo el LMTX, un antiagregante de tau, y otros intentan generar fármacos que en cuanto aparezcan por ahí esos depósitos los eliminen. Ahí entra la inmunoterapia, puede ser inyectando un poco de esa proteína para que el organismo genere anticuerpos,
o a veces se está quizás trabajando más últimamente en inyectar directamente o introducir en el organismo anticuerpos específicos contra esas proteínas, anticuerpos producidos externamente, monoclonales ya producidos, ya sintetizados en laboratorio. Pero todo eso no es tan sencillo, ¿eh? Algunos de esos fármacos se encuentran con que al pasar a la investigación en el hombre no tienen la eficacia que se había mostrado en los ratones. Por ejemplo. Otros pues generan una reacción inflamatoria en el cerebro o producen daño en otros órganos del cuerpo, pues porque además de actuar sobre las células enfermas, actúan también sobre células sanas. Algunos se pasan de rosca y corrigen la enfermedad degenerativa, pero la transforman en una proliferativa y generan tumores. Claro. Es decir, que se están encontrando muchas trabas por las que están fracasando la mayoría de los ensayos que están llegando al final. Y además estos ensayos, por sus características, necesitan hacerse con miles de personas durante varios años de seguimiento, claro. Y esto requiere inversiones multimillonarias que pocas multinacionales pueden sufragar o pocos estados. Y además ocurre que, quizás por este último motivo, se está investigando mucho en la enfermedad de Alzheimer y mucho menos en otras demencias degenerativas no Alzheimer por ser menos frecuentes. Claro. De todos modos, parece que todo avanza de una manera bastante imparable, doctor, y por lo menos da la sensación de que se están haciendo bien las cosas, pero ¿se puede mejorar todavía más? Esa es una cuestión difícil de contestar porque intervienen cuestiones técnicas, políticas, económicas, y necesariamente un componente subjetivo, ¿no? Pero bien, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que en los últimos años se ha mejorado mucho, se ha avanzado mucho en el campo de las demencias, pero también como persona sensibilizada en el tema, pienso que se podría haber avanzado mucho más deprisa. ¿Eso por qué? Por ejemplo, en el campo, en el desarrollo de nuevas técnicas para el diagnóstico muy precoz de la enfermedad de Alzheimer, pues yo creo que se ha avanzado lo suficiente, ya estamos preparados para asumir la llegada de un fármaco nuevo curativo, pero este fármaco no llega, se está retrasando mucho, hay como un desfase entre lo que ha avanzado el diagnóstico temprano, que era para prepararnos para cuando haya un tratamiento preventivo, pero se retrasa mucho el tratamiento. Y también hay un desfase entre lo que se avanza en la enfermedad de Alzheimer y en las demencias no Alzheimer. En definitiva, hay que resolver este tema, pero en cualquier caso hay que invertir en investigación. Un principio básico es que si se invierte mucho en investigación, tardaremos menos en conseguir logros, en tener ese nuevo fármaco, y si se invierte menos, ese plazo será más largo. Entonces yo creo que simplemente los ciudadanos de a pie pues debemos sensibilizarnos en primer lugar de que la demencia es un problema muy grave porque afecta a mucha gente y produce gran dependencia, y una vez sensibilizados pues intentaremos presionar a los que gestionan los recursos, pues a lo mejor con nuestro voto, fijándonos quizás en la preocupación que cada partido tenga por este tema, o a través de las asociaciones relacionadas con las demencias. En cualquier caso, pues debemos estimular a los gestores sociales para que inviertan lo más posible en investigación, en mejorar la asistencia sanitaria a estos enfermos y en desarrollar recursos de apoyo tanto a los enfermos como a los cuidadores. A las familias, Dios mío. ¿Qué es lo que ha despertado esta semana, María, la curiosidad de nuestros televidentes respecto al tema que nos ocupa? Pues lo vamos a descubrir ahora. Les recuerdo que semana tras semana pueden ponerse en contacto con nosotros
por medio del correo electrónico, enviándonos un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si no, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar. Además, ahí subimos nuestros vídeos, fotos, en fin, que pueden interactuar con todos nosotros. Doctor, primera curiosidad, como comentaba Ignacio antes, Pedro de Ames, que querría saber si el uso de somníferos influye en la aparición de la demencia. Usar inductores del sueño no produce ni enfermedad de Alzheimer ni otras demencias degenerativas. No obstante, los inductores del sueño son sustancias sedantes que con mucha frecuencia, bueno, muchos tipos de ellos son adictivos, y eso significa que muchas personas que lo empiezan ocasionalmente por algo que ha sucedido, sin darse cuenta, transcurren meses o años y siguen tomándolos porque se están haciendo dependientes. Además, periódicamente se han visto como inducidos a ir aumentando la dosis y sin darse cuenta están tomando continuadamente fármacos que son frenadores del cerebro, que producen deterioro de la memoria y de la agilidad motora, con más caídas, por ejemplo, y tenemos un problema. Esto ocurre sobre todo con fármacos de la familia de las benzodiazepinas, los que acaban en cepam, por lo que, ojo al parche, no es conveniente que se tomen de manera continuada, por lo menos, ¿no? Interesante. Juan de Teo nos trae una pregunta, bueno, pues que está de muy actualidad, ¿no? Porque acaban de descubrir que el déficit de glucosa en el cerebro provoca la pérdida de memoria en el Alzheimer. ¿Qué implicaría esto? Bueno, esa pregunta se podría leer de dos maneras. Por una parte, hay personas que tienen descensos bruscos de la glucosa de la sangre, a veces de manera repetida, hipoglucemias, muchas veces son diabéticos que no tienen bien regulada la medicación o que no hacen bien la dieta, y si eso ocurre de manera repetida, pues influye, provoca una pérdida de memoria, o si es una persona con enfermedad de Alzheimer, pues esta enfermedad va a progresar más rápidamente. Pero quizás la persona que pregunta se refiera a otro tema, y es que en los últimos años se piensa que en muchas personas con enfermedad de Alzheimer, una de las causas es que dentro del cerebro hay una resistencia a la insulina. Esto significa que tienen una especie de diabetes, pero circunscrita al cerebro, es lo que se ha llamado la diabetes tipo 3, de manera que ahí dentro a la glucosa le cuesta entrar al interior de las células, y por eso se proponen y se investigan tratamientos que tienen esa diana terapéutica, como insulina intranasal o sustancias que aumentan la sensibilidad en el cerebro a la insulina. Qué interesante, ¿verdad? Sí, de verdad. Bueno, ¿y ahora qué nos toca? ¿Estás temblando? ¡Ah! Bueno, ya. pues eso, su examen. Ya. Te quejarás de que en las últimas semanas... Te lo diré cuando lo escuche. Vamos a ver. ¿Qué es esto de la gingivitis? Pues no es tan fácil como tú ¿no? pretendías. No me digas. No. A ver, la palabra en sí tiene el misma... desconocimiento. Ya saben ustedes que hemos repetido aquí mucho, algo que me enseñaron a mí en la facultad, que era todo lo que termina en itis significa inflamación. Bueno, pues la gingivitis es la inflamación de las encías. ¿Por qué está provocado esto? Pues en la enorme mayoría de los casos por un problema bacteriano. Eso que se conoce como la placa bacteriana porque no nos lavamos los dientes, pues eso puede producir gingivitis. ¿Cómo se nota? Pues muy fácil. Se pone en roja la encía y además, con cierta frecuencia, cuando nos cepillamos los dientes, sangramos. No es que sea nada grave. ¿Cuál es el problema? Que si no se resuelve y se vuelve crónica, si no nos lavamos los dientes, si no nos hacemos limpiezas de la boca, raspando la placa bacteriana, pues resulta que podemos llegar a una periodontitis. ¿Y eso qué es? Pues es una complicación donde ya empiezan a intervenir otros mecanismos y que acaba afectando al hueso de la encía y también a algo muy importante,
a los ligamentos que unen la pieza dentaria con ese hueso, dentro del alveolo. Ahí aparece ya una composición distinta, y es que son anticuerpos que la permanencia de las bacterias que no hemos eliminado ha provocado, y la peor de las complicaciones es que tengamos que perder la pieza dentaria, aparte naturalmente de la pérdida de masa ósea, que puede llegar a dificultar eso que ahora tanto se lleva, que son los implantes, que es una muy buena solución naturalmente, pero que requiere que tengamos hueso suficiente para poder introducir un elemento mecánico de fijación, para poder sustituir una pieza natural que hemos perdido. Dicen los odontólogos, los dentistas de toda la vida, que la peor de las piezas naturales es mejor que una artificial. Esto es un principio que se aplica prácticamente a cualquier prótesis de las que se introducen en el cuerpo humano. Es verdad. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues muy fácil. Aquello que decía el clásico, prevenir mejor que curar. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya lo saben ustedes, caramba. Con higiene, lavándonos los dientes 3 veces al día, después de las comidas, y además tomándonos nuestro tiempo. Y algo fundamental, los que ya tenemos una edad, a veces se nos pueden caer hasta por mayores, que tampoco es verdad. Hay gente mayor, muy mayor, con una dentadura perfecta porque la han cuidado. Pero, fundamental, recomendación, tenemos que educar a nuestros tiernos infantes en la higiene bucal, porque no solo se trata de un problema de estética, se trata también de un problema de salud, porque de esas bacterias que hay en la boca pueden migrar, cuando se produce la gingivitis o la periodontitis, a otros órganos del cuerpo, y la complicación no es pequeña. Tenías razón, ¿eh? Sí que no era tan fácil. No, sí cuando se profundiza... Pues ahora, si te parece, nos vamos a HM Rosaleda a seguir aprendiendo. Me parece. Hola, soy Raquel Remuñán, enfermera de HM Rosaleda, enfermera en hospitalización, y hoy voy a hablar de la falta de adherencia al tratamiento y de la importancia que esto tiene en la práctica clínica. Es un problema relevante que los pacientes, especialmente aquellos que tienen patologías crónicas, no tomen el tratamiento domiciliario de forma correcta, y existen diversos motivos por los cuales muchas veces no lo hacen, y esto puede desajustar el proceso de su enfermedad. Pueden ser actos voluntarios o involuntarios. Los actos involuntarios es por olvidos y confusiones que tiene el paciente, y para ello se debe de establecer un calendario estricto con una toma de medicación coincidiendo con horas clave, desayuno, comida y cena, para intentar que el cumplimiento terapéutico sea más eficaz. También puede ser útil el uso de pastilleros, e incluso en personas mayores es recomendable que haya un adulto supervisando este buen cumplimiento terapéutico. En otros casos es por actos voluntarios, porque el paciente considera que la medicación que le fue prescrita es innecesaria o excesiva, puesto que no percibe una mejoría ni una curación de su enfermedad, e incluso puede deberse a miedo a los propios efectos adversos del fármaco. Esto se debe a una desinformación por parte del paciente, y lo que debe de indicársele es que acuda a su médico de cabecera para que le explique cuál es el proceso de su enfermedad, la importancia del fármaco y las graves consecuencias que pueden acarrear el incumplimiento terapéutico del mismo. Pueden ir desde una peor calidad de vida, con mayor número de recaídas, pueden aparecer resistencias a ese fármaco, intoxicaciones, efectos secundarios, y habrá en general un peor control de la enfermedad, lo que originará también un mayor uso de los servicios sociosanitarios. Se nos ha acabado el tiempo. Yo ya sé que ustedes lo pasan muy bien con nosotros, y no se pueden imaginar ustedes cómo lo pasamos nosotros con ustedes, pero el tiempo es finito, así que tenemos uno muy breve, que es para despedir a nuestro invitado, que nos ha acompañado con la amabilidad que le caracteriza. Por cierto, no saben ustedes lo que aprendo yo cada vez que el doctor Alfredo Robles nos acompaña, porque no hay mucha gente que sepa lo que él sabe, y todavía más importante, lo bien que lo explica. Alfredo Robles, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, yo estoy en deuda con vosotros porque gracias a vuestra pericia se hace mucho más fácil la comunicación con los espectadores. Lo intentamos y ellos nos hacen caso. María Almodóvar, un beso muy grande, muchas gracias, hasta la semana que viene. Otro para ti, hasta la semana. ¿Y a ustedes qué quieren que les diga? Que le agradecemos la presencia, nosotros aquí no pintamos nada si ustedes no están ahí. Nos encantaría saber que ustedes han aprendido cosas, y sobre todo y fundamentalmente, que le van a hacer caso a lo que nos dicen los invitados, que es lo más importante si queremos llegar a mayores, y además unos mayores muy saludables.
Hasta la semana próxima, que volveremos a estar aquí. El mejor de mis deseos, como siempre, para todos ustedes. Salud y suerte. Por ti, por los tuyos, Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.